Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Aquí estoy con otra entrega de pedidos de cuarentena y estos paquetes ya llevan una semana en mi casa sin tocarlos, así que he decidido que es el día de abrirlos. Un single y 4 LPs por aquí. Los que seguís el canal ya sabéis que hace poco planteé en un vídeo si era el momento de comprar o no comprar discos de vinilo, si habéis estado comprando durante la cuarentena. Yo estuve un mes prácticamente sin comprar ningún disco, pero luego pensé que era el momento de apoyar sobre todo a tiendas y vendedores pequeños, vendedores independientes, y la verdad es que es un poco lo que he hecho en general, pero uno es humano y vi este single en Amazon y lo tuve que comprar. Así que es lo primero que os voy a enseñar. Me da un poco de vergüenza después de haberos dicho no compréis en Amazon, que en Amazon tal. Pues he comprado un disco en Amazon. La verdad es que no solo uno. Ya os enseñaré en otros vídeos otro más. Pero este primero que os enseño es un single que por supuesto conoceréis. Bongo Rock 73 y Apache, de The Incredible Bongo Band, de su primer disco. Los que seguís el canal ya sabéis que hace poco enseñé este single, Bongo Rock y Bongolia, de The Incredible Bongo Band, y este es el original, single español del año 73. Y la verdad es que andaba buscando esta versión tan particular de Apache, el clásico tema de surf rock, que tengo aquí por ejemplo, tocado por The Shadows. Y bueno, uniendo ya todo un poco, este single de Shadows lo compré en una tienda de discos de Madrid que se llama Nakasha Discos. Y si veis esa caja gorda de ahí al fondo, pues ese es el pedido que le he hecho a la tienda Nakasha, que para mí es mi tienda favorita de discos de Madrid. Ya hablaré de ella porque voy a hacer un vídeo solo abriendo ese pedido, que tiene 11 discos, si no recuerdo mal. Así que Apache versión surf rock y Apache versión discotequera, funky, bailable de The Incredible Bongo Band. Y este segundo paquete es de un vendedor de Discogs que se llama Argonmendi Valencia, de Valencia obviamente, y trae 4 LPs, 2 de ellos dobles. Y bueno, estuve hablando con él, súper amable, hace envíos y estos 4 discos están relacionados con los que veis ahí detrás, así que vamos a abrirlo. Y aquí os presento la navaja de mi abuelo, que se llamaba Venceslao y era de Cuenca, y era de los que llevaba esto en el bolsillo permanentemente, e incluso cuando llegaba a un restaurante devolvía el cuchillo al camarero y sacaba esto para comer a muerte. A por ti, Yeyo. Pues por aquí asoman, vamos a empezar con el primero. Mirad qué detalle, ¿veis? Esto es un vendedor. Disco nuevo, precintado y aún así viene con su funda. Así me gustan a mí los vendedores. Os recuerdo el nombre, Argonmendi Valencia. Es la primera vez que lo compro, ¿eh? Pero estos son los detalles que me gustan. Fundita de plástico, ¿por qué no? Si le he hecho un pedido que me he gastado un dinerito. Segundo álbum de estudio de Manu Chao. Esta es una reedición que viene en doble LP con CD, exactamente igual que la de Clandestino. De hecho es un poco la misma tirada de reediciones. Tiene la carátula así como con una impresión mala, parece como si fuera un pirata, pero luego el sonido es muy bueno en este primero. Ya os contaré qué tal el segundo. Y los que conocéis a Manu Chao ya sabréis que se le ocurrió la idea para el título de este disco yendo en el metro de Madrid, concretamente la línea 4, que es la que tiene la estación de Esperanza, y escuchando el mensajito que sale por los altavoces que decía próxima estación Esperanza. Pues de ahí sacó la idea. Un discazo, canciones que me gustan mucho a mí y la favorita de Manu Chao de mi hija, que es, por supuesto, Me gustas tú. La versión de instrumentales, ya lo veis ahí, Instrumentals Only, solamente las bases musicales del disco 2001 de Dr. Dre. Lo tengo por aquí. Este es el original de 1999, aunque se llame 2001. Y esta es la edición americana de 1999 que compré cuando salió. Aquí veis las galletas. Y como ando en plan DJ fracasado, intentando aprender a hacer mezclas de hip hop y scratches buenos, pues me he lanzado a comprar esta reedición, de la que no quedan ya muchas copias a la venta. No es que tenga unos precios de locos,
pero sé que dentro de unos años va a ser difícil de encontrar y me apetecía tener estas bases porque son canciones que me sé de memoria, un disco que he escuchado hasta la saciedad y que me encanta, así que solamente las bases es igual exactamente por delante y por detrás que el original, salvo el sello, Instrumentals Only, doble LP. Y a los que no habéis escuchado este disco, muy recomendable Dr. Dre, el 2001 y su primer disco, The Chronic. Y por último, estas dos joyitas del más grande de todos los tiempos, Camarón de la Isla, que tengo por ahí atrás, y son dos reediciones en vinilo coloreado, que os voy a dejar olisquear nada más, La Leyenda del Tiempo, ese discazo que rompió con todo, en el que metió batería y bajo a las canciones flamencas y consiguió unas críticas brutales de la parte conservadora del flamenco, por supuesto, y consiguió maravillar también al resto del mundo con temazos como La Leyenda del Tiempo o su versión de La Tarara, en fin, absolutamente pletórico Camarón y todos los músicos de los que se rodeó en ese momento. Y este es su último disco de estudio, Potro de Rabia y Miel, un disco desgarrador de un Camarón ya enfermo y bueno, pues también en vinilo coloreado. Son dos ediciones muy especiales, dos reediciones muy especiales, dos discos de Camarón que no tenía y eso que tengo pues muchos, así que lo que he pensado es que voy a hacer un especial de Camarón y de Paco de Lucía. Espero contar con la colaboración de un ilustre youtuber de vinilos en español que seguramente conocéis todos, así que lo que haré será en ese vídeo abrir estos dos discos, desprecintarlos para enseñaros cómo son estas ediciones en color y compartir mi gozo con todos vosotros. Este Potro de Rabia y Miel tiene dos canciones que para mí son de mis favoritas, Mi Nazareno, si no la habéis escuchado nunca, y Potro de Rabia y Miel, un Camarón enfermo, consciente de que no le quedaba mucho y una maravilla de canción, a pesar de, pues bueno, de lo que implica, ¿no? Esta despedida de Camarón de alguna manera. Bueno, pues me encantaría poner un trocito de algunas canciones de estos discos para compartir la música con vosotros, pero cada vez que lo hago YouTube me manda no sé cuántos mensajes y infracciones de copyright y tal, así que bueno, me supone un poco un jaleo y me desanima bastante, la verdad. Yo creo que hago publicidad gratuita y lo que hago es invitaros a que conozcáis estos discos y con suerte pues que muchos compréis alguna copia. Así que no lo entiendo muy bien, pero es lo que hay. Y me tengo que conformar con dejaros enlaces por ahí abajo para que podáis escuchar estas canciones y a ver si os gustan, espero que sí. Podéis dejar vuestros likes, vuestros comentarios y no olvidéis suscribiros al canal porque pronto habrá nuevos vídeos. Un saludo.